Muy buenas y bendiciones. Soy Pastor Jedediah, tu pastor en línea, y feliz por ser tu pastor en línea. Yo sé que algunos tienen pastores en sus iglesias, su congregación, otros tienen ministros, pero aquí en la televisión, feliz para servirte como pastor, tu pastor en línea. Mira, bienvenidos a nuestro programa Sin Límites Internacional y a nuestro segmento Viviendo Fiel, donde te ayudamos todos los días con la palabra de Dios mediante el Espíritu Santo para enseñarte la palabra de Dios tal como es, tal como está escrito, con aplicaciones vivas, con sabiduría de parte del Espíritu Santo y unción, porque el Espíritu Santo es quien fluye a través de uno. Estamos aquí solamente para servirte. Pero pedimos que traigas tu Biblia, traigas tu cuaderno y tu lápiz para aprender bien, ¿no? Bueno, quiero decirte de que en la clase número 22 vamos a hacer un pequeño repaso. Cubrimos Hechos 5, versículo 34 al versículo 42. Y finalizamos el capítulo 5. Y el título que le pusimos era Luchando contra Dios. Luchando contra Dios. Y aprendimos de que el concilio de ancianos, de sacerdotes, de fariseos, de escribas, de saduceos, recibieron el consejo de uno de sus propia gente, quien dijo: dejad a estos hombres hacer lo que quieren hacer, básicamente, porque si lo que están haciendo es de los hombres, de parte de los hombres, se va a acabar, se va a terminar. Pero si es de Dios, no lo puedes parar, no lo puedes detener, no lo puedes destruir. Así que el hombre dio una respuesta sabia, la cual tomó en cuenta el concilio. Pero ellos prohibieron a los discípulos hablar en el nombre poderoso de Jesús. Pero dice su Biblia, en versículo 42 del capítulo 5 de Hechos: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos sabían y habían declarado una verdad. Y la verdad era nuestra clase 21, que decía de que a nosotros nos toca obedecer a Dios antes que a los hombres. Y por eso, aunque los prohibieron predicar en el nombre de Jesús, siguieron predicando. Y no solamente en las casas, se reunían en el templo para predicar acerca de Jesús. ¿Y cuál fue el resultado? Vamos a ver hoy, porque en nuestra clase número 23 vamos a iniciar capítulo 6 del libro de Hechos, y hoy vamos a cubrir versículo 1 al versículo 7. Y si tuviera que poner un título, sería: hubo murmuración. Hubo murmuración. Ustedes saben, si han estado en alguna congregación, una iglesia, por cualquier cantidad de tiempo, te das cuenta que a veces hay murmuraciones. Hay murmuraciones. ¿Qué quiere decir murmuración? Es cuando la gente habla como detrás de la espalda de otras personas. Tal vez en lugar de ir a donde el pastor, empiezan a hablar unos al otros, expresando sus consejas, murmurando. De repente, esto llega al pastor o llega a los líderes. Y aquí vamos a ver el caso de que en la iglesia primitiva, que creció tanto que había miles de personas, pues también hubo murmuraciones. Y vamos a ver qué hicieron los apóstoles, cuáles decisiones tomaron para poner quieto estas murmuraciones y cuál fue el resultado. Vamos a leer Hechos capítulo 6, versículo 1, y estoy en la versión Reina Valera 1960. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración. Ahí está el título: hubo murmuración. De los griegos contra los hebreos. Había griegos y había hebreos. Había muchas otras razas también que estaban ahí porque habían venido al día de Pentecostés para traer sus primicias, su primera ofrenda. Vinieron de muchos países. Pero en este caso tenemos aquí los griegos y los hebreos
están murmurando unos contra el otro. Están murmurando, hablando mal. Están quejando entre sí mismos, sin ir a los apóstoles para declarar que hay un problema. Entonces dice aquí, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Mira, es una queja, la cual podemos decir que es legítima, ¿no? Si estaban dando preferencia a las viudas hebreas y no dando atención a las viudas griegas, entonces la queja tiene cierta base, porque tenemos que tratar todos iguales, ¿no? Sabemos de que los hebreos era la gente seleccionada por Dios, pero ya en la iglesia primitiva, Dios estaba llamando no solamente hebreos, pero más adelante, gente de todos los países y todas las nacionalidades del mundo. Pero aquí, el caso es que también hubo griegos quienes eran de nacimiento de Israel. O sea, que eran israelí, nada más que vivían tal vez en Grecia, o habían venido desde Grecia. Entonces, la queja de ellos era que no se le estaba atendiendo a sus viudas, solamente las viudas de los hebreos. ¿Cuál hubiera sido una buena forma para ellos solucionar este problema sin murmurar? Pues hubiera sido bueno si hubieran convocado una reunión con los apóstoles para decir la verdad de lo que estaba pasando. Pero nosotros muchas veces, como somos humanos, la parte humana, nos gusta hablar, hacer el chisme, hablar mal, murmurar. Entonces esto es lo que hicieron. Pero como te digo, estas cosas llegan a los líderes. Lo que está mal en la iglesia de repente llega al pastor o al consejero de liderazgo, llegan los asuntos. Y aquí, versículo 2 dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Qué bonito que había una multitud de discípulos, eso es lo más bello. Pero tú sabes que cuando hay gente, hay problema. Hay un pastor viejo que me dijo una vez, a mí me encanta la iglesia, lo que me cae mal son la gente. Imagínense. Y la gente son la iglesia, nosotros somos la iglesia. El edificio, la capilla no es la iglesia. Nosotros decimos, vamos a la iglesia, como que fuese el edificio. La iglesia son los santificados, los que son salvos, los cristianos, somos la iglesia. Pero aquí miramos de que esta multitud de discípulos era la iglesia. Entonces dice, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Tenía que haber ahí un mínimo de 10,000 personas. Convocar esta gran cantidad de gente, imagínense, porque se les había llegado la noticia de que hubo murmuraciones y hubo problemas entre la gente. Dice, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Este se llama los diáconos. Aquí se pusieron y proponieron que seleccionaran 7 diáconos. ¿Cuáles eran las cualificaciones de los diáconos aquí en el libro de Hechos? Pues aquí dice de que tenían que ser entre vosotros 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría. A veces se seleccionan los diáconos porque es amigo de fulano, o porque tiene un negocio, o porque por muchas cosas, ¿no? Pero aquí bíblicamente, y más adelante en otros libros que están los requisitos, por decir, los requisitos para un diácono y también para un anciano. Pero aquí nos dice que los apóstoles, cuando propusieron los 7 diáconos, los requisitos eran que tuviesen buen testimonio, que estuviesen llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y a estos dice, a quienes encarguemos este trabajo. Los diáconos están para trabajar,
para servir las mesas, para organizar, más que todo para servir. Dice los apóstoles, nosotros tenemos que mantenernos encargados de la oración y predicar la palabra de Dios. No podemos dejar de predicar y dejar la oración nosotros para servir las mesas, porque si lo hacemos la iglesia no va a crecer. Lo que necesitamos es tener hombres entre nosotros dispuestos para servir. Hombres, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y encarguemos a estos hombres. No vamos a decirles qué exactamente tienen que hacer, como decir que vamos a ponerles encargados y que ellos con Dios y con el Espíritu Santo busquen la solución a este problema para que no haya murmuraciones. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Muchos pastores o ministros cometen este grave error. No sé si usted se da cuenta, pero hicieron un estudio, la cual reveló que muchos pastores y ministros ni abren la Biblia, solo una vez a la semana. Lo abren para sacar un mensaje, para predicar el domingo. O si de otra manera también van al internet con Google, buscan un sermón, sacan la copia y lo predican. Esto es un grave error. ¿Se puede hacer o no sé si se puede hacer? El problema es que el error que cometen es perder la oración, perder tiempo en la palabra, y el resultado es que pierden el ánimo, el gozo, la sabiduría, la influencia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque no están orando, no están en la palabra, no están predicando, declarando la palabra. Se están involucrando y están tan ocupados con los quehaceres, tantas cosas, que pierden el contacto con Dios. Entonces aquí los apóstoles dijeron, nosotros vamos a persistir en la oración y en el ministerio de la palabra. Versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a las cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. ¿Quiénes fueron los que seleccionaron los diáconos? ¿Eran los apóstoles o era la gente de la iglesia, la multitud? Pues parece de que en este caso fue la iglesia quienes propusieron estos 7 hombres, y después de proponerlos y estar de acuerdo, fueron a donde los apóstoles y los presentaron. Versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Mira, muchas veces solamente el liderazgo decide todo. La verdad es que la iglesia puede decidir cosas. No todo tiene que ser decisión desde el liderazgo. En este caso aquí, en la iglesia primitiva, todo el mundo estaba feliz con esta propuesta y ellos seleccionaron los 7 candidatos que llenaron los requisitos de ser varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Una vez seleccionados, los presentaron a los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Les impusieron las manos en oración para dedicarlos a la obra. Puede haber también transferencia de dones cuando se imponen las manos en oración, para confirmar que Dios estaba con ellos y que habían sido seleccionados como diáconos. Versículo 7. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? Poner las cosas en orden. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaban grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Oiga bien, este es el resultado que queremos en la iglesia. Que la palabra del Señor crece,
que sea predicada más fuerte, más veces en las casas, en los parques, en el campo, en los buses, en el pipante, donde sea, en el barco, en las islas, en las selvas, en el desierto, en la radio, en la televisión, en las redes sociales, que la palabra del Señor crece. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que el número de discípulos se multipliquen grandemente. ¿Y sabe qué? Esto es lo que pasó en Jerusalén. Y todo estaba bien organizado. Todo el mundo estaba de acuerdo porque ellos mismos habían seleccionado los 7. Se acabó las murmuraciones. Esto es importantísimo. Hay muchos líderes que no pueden hallar soluciones a la murmuración. Es falta de sabiduría, falta de liderazgo, porque el Espíritu Santo te puede dar la solución. En este caso hubo murmuraciones aquí, pleitos entre la gente. Entonces se dieron cuenta los líderes, los apóstoles, y propusieron la solución. Y la solución involucraba la iglesia, que la iglesia decidiera quiénes iban a ser sus diáconos para servir y ministrar las mesas y servir a la gente de la congregación. La iglesia decidió en quién proponer según los requisitos que los apóstoles habían puesto, dados por el Espíritu Santo. Y fueron seleccionados estos 7 varones llenos del Espíritu de Dios, llenos de sabiduría y personas muy sabios. Y el resultado era que creció la palabra del Señor y el número de los discípulos aumentaba todos los días grandemente. Esto es lo que tenemos que hacer, hermano. No somos todo, el pastor no tiene que hacer todo. Muchos dicen, pues al pastor le pagamos para hacer esto, que lo haga él, hombre. Bueno, el pastor lo puede hacer, el pastor puede hacer todo. Pero la iglesia no va a crecer. La iglesia va a crecer cuando el pastor y los líderes pueden dedicarse a oración y a declarar la palabra de Dios, y que la iglesia esté organizada y que los miembros tengan que decir acerca de la organización de la iglesia, y que hayan diáconos para que sirven las necesidades de la gente. Entonces la iglesia puede crecer grandemente en número, y también la palabra del Señor crece y expanda para cubrir todo el mundo. Y dice aquí algo al final bien bonito: también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Esta organización, esta manera de hacerlo y la capacidad de los sacerdotes de oír los mensajes que predicaban los apóstoles dio ocasión de que muchos de los sacerdotes obedecieron a la fe. Si hubieran estado atendiendo las mesas todo el tiempo, la palabra no hubiera sido predicada. Y es posible de que muchos de esos sacerdotes no hubieran llegado a obedecer. Entonces tenemos que usar la sabiduría, hermano. Tenemos que saber cómo es que Dios quiere hacer las cosas. Nosotros muchas veces queremos hacer las cosas como nosotros queremos. Hacemos planes, dibujamos el plan, seleccionamos la gente y de ahí invitamos a Dios. Esto está al contrario, está al revés. Nosotros tenemos que saber cuál es el plan de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios? Y tener la sabiduría de cómo trabajar con la iglesia conjuntamente para llevar a cabo este plan de Dios, para que la palabra crece y para que también hayan muchos discípulos y la cantidad de los discípulos expanda y crece diariamente. Bueno, esta ha sido tu palabra para hoy. Ojalá que seas super mega bendecido.